importante que seamos un poquito conscientes del lugar en el que estamos viviendo y de qué forma podemos contribuir en el espacio, ¿vale? En el que estamos siendo actores culturales, como lo dice el evento del día de hoy. La mesa va a tratar sobre reconocernos como ciudadanos de Izcalli, de los 13 pueblos, y cómo reconocemos a las personas de otros lugares, ¿vale? Si es fácil reconocerlos o no, cuál es la diferencia de las personas que llegaron a vivir aquí a Izcalli y de las que estaban de aquí. Por ejemplo, hace ratito veíamos en la primera conferencia que Izcalli fue planeada por un urbanista. ¿Ustedes saben a qué hace referencia esto? ¿Nadie? Ok. Hay una área que se llama desarrollo urbano. Es algo que no se dio desde los tiempos prehispánicos, sino que se planea cómo se va a desarrollar una ciudad en cuanto a funcionalidades como transporte, habitación, empleo y varios sectores que nos ayudan a tener un progreso rápido, ¿ok? No es nada más como llego a vivir aquí y aquí me planto porque me gustó la zona, sino que te hacen ahí casas, viviendas, hospitales, para que la gente llegue a habitar este lugar y tenga pues un desarrollo y un crecimiento rápido. Izcalli fue una de las primeras ciudades que se planeó para que este fuera su desarrollo, ¿ok? Voy a pasar el micrófono con la mesa de trabajo para que puedan irse presentando. Entonces, les agradecería que empezáramos con la maestra Lupita, su nombre, de dónde es originaria y cuánto tiempo lleva viviendo ahí. Aquí. Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Alcántara Segura y llegué aquí en Cuautitlán, Izcalli, a los 37 años. Y era hermoso ver Cuautitlán, Izcalli, de verdad, bien hermoso. Y más tarde les platicaré de eso. Adelante. Soy Consuelo Saldívar González, yo soy originaria de Santiago Tepalcapa. Pues desde que nació mi padre aquí en Tepalcapa, y pues aquí en el rancho pues lo conocí desde que era niña y la verdad era un lugar muy hermoso. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Aranda. De hecho, yo soy de San Antonio Tultitlán. En esa época, Santiago de Tepalcapa pertenecía al municipio de Tultitlán antes de que se hiciera el nuevo municipio que es Cuautitlán Izcalli. Mi origen aquí, mi arraigo, lo tengo de mi padre, Heriberto Aranda Pereira, que fue originario de aquí. Y entonces tenemos mucho arraigo por una cuestión familiar, cuestión tradicional, y estamos aquí para lo que ustedes gusten. Y también disfruté mucho este rancho de pequeña. Era una delicia atravesar por estos lugares, porque inclusive atravesábamos, no estaba la avenida que estaba ahí en la Hidalgo, sobre todo la de Navacardí, era por acá. Entonces era obligado el paso por aquí, por el rancho, para entrar a Tepalcapa y venir a visitar a los abuelos. Mucho gusto de estar con ustedes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy ingeniero del pueblo de San Sebastián Chavana, y vamos a estar aquí para platicar de nuestros pueblos. Ok, vamos a iniciar con una pregunta, cualquiera que la quiera contestar, todos la vamos a contestar para dar preámbulo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que ustedes se miran como parte de su pueblo? ¿Cómo ustedes pueden decir, yo pertenezco a Cuautitlán o a Xala por esta razón? ¿Y cómo visualizo a una persona de otro pueblo? ¿Por qué la identifico que es de otro pueblo? ¿Alguna cuestión cultural o social? ¿Vale? Bueno, pues yo escribí algo, porque si no, después nos vamos a muchos lados. Bueno, mire, yo lo que escribí es esto, que es lo que les quiero platicar, que básicamente nosotros nos reconocemos por nuestros usos, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Esas
tradiciones y costumbres somos hereditarios, son herencia que hemos tenido a lo largo de muchos años. El pueblo de San Sebastián Xala, que es el del que estoy hablando particularmente, según los anales de Cuautitlán, está ahí registrado que fue fundado en 1285. Entonces, desde 1285 ya hay habitantes en San Sebastián Xala. Bueno, antes era Xala. Y de ahí hasta aquí, hasta nuestras fechas. Entonces, nuestras tradiciones son antiguas, son desde hace mucho tiempo, hace miles de años. Y eso es lo que nos mantiene unidos a los 13 pueblos. De ahí son las mismas tradiciones, las mismas costumbres. Nuestras fiestas patronales son todo es alrededor del catolicismo, porque ustedes recordarán, pues, los españoles que nos conquistaron traían esa fe. Entonces nos las inculcan, nos las dejan, y en relación a esto es como nosotros nos estamos desarrollando desde la conquista, ¿no? Desde 1521 hasta ahora, hasta las fechas. Y pues de ahí pues nos diferencian básicamente la distancia, pero nosotros hace años tenemos nuestros compadres que eran de Tepalcapa, de Atlamica, de San Mateo, de Santa Bárbara, toda la familia todos nos conocíamos, ¿no? Y básicamente porque éramos compadres, pues volvemos por lo mismo, ¿no? por la fe católica, ¿no? que nos inculcaron. Entonces, todo eso es así nos reconocemos. Si ustedes van a un pueblo, todos somos familia. Tenemos ahí nuestro panteón, la mayoría, y ahí nos sepultamos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos, lo que nos diferencia de muchos otros lados, ¿no? Nuestras fiestas patronales, como les vuelvo a decir, es nuestra fiesta más grande que tenemos. Es en donde nosotros aportamos, nadie nos ayuda a hacer la fiesta patronal, nadie nos ayuda. Al contrario, no nos quieren quitar, pero no, nadie nos ayuda. Nosotros todos lo hacemos ahí. Si ustedes escuchan cohetes a lo largo del año, son las fiestas patronales, ¿no? Las fiestas de que se hacen. Entonces, pues todo eso en relación a eso es lo que nos identifica, lo que nos hace que seamos parte de los pueblos, y es lo que nos une. En cuestión de lo que platica el compañero, es efectivamente eso. Nosotros como nativos, lo que han rescatado los 13 pueblos, en este caso que representamos nosotros con mucho orgullo, Santiago Tepalcapa, que sigue siendo pueblo, en ningún momento es colonia, es el pueblo de Santiago Tepalcapa. Los 13 pueblos han logrado un poquito llevar cultura a lo que es Cuautitlán Izcalli, porque en sí Cuautitlán Izcalli, la ciudad es una ciudad programada, pero con la segregación que hubo entre Tepozotlán, Cuautitlán, Tultitlán, se han rescatado esos 13 pueblos. Y efectivamente, ¿qué cosa es lo que me arraiga aquí? Primero que nada, la familia. Aquí en Tepalcapa ustedes van a ver que hay historia de familias. Tenemos a la de Pedro Ángel Perea, que fue antiquísimo este señor, su tumba está inclusive enfrente de la capilla, sobre la parroquia. Esa iglesia para nosotros es un patrimonio histórico muy valioso. Podríamos haber hecho más por ella, hay que rescatarla porque son de los pocos templos con esa antigüedad. Nuestras tradiciones, nuestras fiestas, todo eso nos está uniendo y nos está llevando en determinado momento. Por ejemplo, con ustedes los jóvenes es importante, porque muchos de ustedes lo desconocen, no porque sea algo
escondidos simplemente porque nos falta difusión como gobierno probablemente, como pueblo a final de cuentas, pero que ustedes pueden encontrar mucha tradición, pueden encontrar sobre todo, por ejemplo, ¿qué me identifica con los otros pueblos por decir San Mateo? Pues los quesos y los lácteos, ¿no? Cada pueblo tiene algo que lo está identificando como tal. En el caso de Tepalcapa, en ese tiempo era el barro, las ollas. Se nos decía, nosotros éramos alfareros, nuestros ancestros. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia identidad en objetos, en tradiciones, en fiestas. Aquí en Santiago de Tepalcapa festejamos lo que es la Purísima Concepción el 8 de diciembre y el Día de Santiago Apóstol el 25 de julio. Entonces, pues de momento yo les digo esto porque ella también viene de Tepalcapa y a ver qué cosa les platica. Ya nada. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿cómo nos miramos? Pues primero, ¿cómo nos miramos entre la gente del pueblo? En Santiago Tepalcapa, como decía el compañero, pues sí, somos casi toda la gente, éramos de la familia y como ustedes saben, teníamos de niños pasar buenos días tío, y de repente tú decías, bueno, ¿y todos son mis tíos? Pues sí, todos eran parte de la familia. ¿Cómo nos miramos con los otros pueblos? Pues efectivamente a lo de los usos y costumbres, a las visitas de ir a sus fiestas, a la organización de saber cómo organiza la fiesta el otro pueblo cercano a nosotros. Es cooperación de cada casa que hay en el pueblo sin la ayuda de nadie, efectivamente, y disfrutar a lo máximo. El cómo los vemos a los vecinos, pues por ejemplo en San Martín, hay mucha gente de San Martín que se vino a Tepalcapa, estamos muy conectados porque las familias se casaron. Aquí en Tepalcapa no había muchas señoras, pues iban y buscaban a las novias de aquel lado, ¿no? En la Aurora, ¿no? Por ejemplo, en la Aurora, iban a trabajar a la empresa que estaba en la Aurora. Aquí en el rancho de aquí, mucha gente se conoce, es que ese cuate venía de Tepojaco, la gente de Tepojaco venía también a trabajar aquí al rancho. Ya para 1950, esto ya era la principal empresa, o sea, fuente de trabajo para los alrededores, los de San Martín, los de Tepojaco, los de sobre todo Tepalcapa, que empezó a levantar y eran tan pobres que finalmente la hacienda de lechería y el rancho fueron el sustento de esos tres pueblos que eran los más cercanos. ¿Cómo nos miramos con los de San Mateo? Pues sí, efectivamente, cuando empezaron a llegar las industrias, cuando ya nuestros papás empezaron a salir a trabajar a las industrias, pues ya conocían aquí a los señores que vivían en Xala, a los señores que venían de Aglamica. Entonces eran así como que lo que platicábamos, tus fiestas, ¿de qué platicamos? Pues de tus fiestas. ¿De qué platicamos? Pues de los terrenos, de las cosechas. Entonces, pues principalmente eso es lo que nos une, efectivamente, los usos y costumbres. Ahora que nos estamos, como mucha gente dice, desapareciendo, pues no nos podemos desaparecer como pueblos y simplemente Tepalcapa hay registros, el que más antiguo que se ha encontrado, de hecho, pues el nombre es Tepalcapán. Entonces es de la época prehispánica. Ahora los registros están desde 1500, no podemos decirles de 1200 como ellos que lo tienen. Nosotros ahorita que tenemos es a partir de 1500 y ya estaba para 1700, este territorio ya estaba dicho como un pueblo, no como una ranchería, no como X. O sea, la importancia que tiene un pueblo, porque eso es lo que tenemos que ver. Siempre a mí me dicen, es que yo soy de una colonia. A ver, espérame. O sea, con todo el respeto, o sea, ser de un pueblo es mucho más importante, no porque una colonia o algo, por la densidad de la población, por la historia, un pueblo pues, siempre es un orgullo vivir y saber que estamos dentro del pueblo, y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de ser de Santiago Tepalcapa, de saber la historia desde mi abuelo, que fue uno de los principales que luchó para que les dieran el ejido, el territorio de sus ejidos aquí en este pueblo, y lo lograron para 1926. Y finalmente, bueno, mi abuelo ya no estaba, pero esa lucha empezó desde 1915 con los
15 pobladores que había en Tepalcapa, pero se inició una lucha por los ejidos y eso a mí en lo personal pues me da mucho orgullo y los quiero compartir a las generaciones que sigan para que vean que un pueblo de verdad es importante y lo tenemos que rescatar a los 13 porque se está perdiendo y la mancha urbana ya los comió, pero ojalá y las tradiciones pues no. Como les dije, les voy a contar algo. Los 13 pueblos realmente son importantes. Yo los empecé a conocer en 1972. Dice, ¿cómo nos miramos y cómo nos reconocemos? Esos 13 pueblos los empecé a visitar con mis hijos en 1972, cuando nosotros llegamos aquí en Cuautitlán Izcalli. Llegué, como les dije, de 37 años y mis hijos muy pequeños. Aquí está uno que tiene más de 50 años. Bueno, dice, yo les voy a contar, realmente es una historia muy pequeña, pero muy hermosa porque tuvimos la oportunidad. Principalmente, damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de llegar a la colonia Ensueños. Cuando nosotros llegamos, estaba la colonia Cumbria, poquitas casas. Nos entregaron a todos los profesores por el gobernador Carlos Juan González y el licenciado Luis Echevarría. Nos entregaron 234 casas. Y pues nos venimos a vivir, unos compañeros están en Cumbria y otros en Ensueños. Solamente estaba alrededor de esas colonias la colonia, la unidad militar. Y así se fueron formando todas las colonias, el centro urbano. Pero les voy a leer un poquito. Esta mañana, el comunicado del organismo yo era maestra, estaba yo trabajando en Tequesquinagua y ahí me llegó una solicitud para una casa. Qué alegría, de verdad. Me acuerdo y hasta me dan ganas de llorar porque pues nos venimos de un pueblo, el pueblo donde estuvimos con mi esposo es Santa Clara de Juárez, municipio de San Bartolomé, Morelos, y me cambié y me empecé a trabajar en Tequesquinagua. Y ahí llegó la comunicación de una casa. Lástima que yo soy muy nerviosa y agarré una casita chiquita, pero estuvimos muy felices. Y empezamos, ya cuando nos entregaron los papeles, la empezamos a visitar cada 8 días. Nos llegó el otorgamiento de créditos para la adquisición de una vivienda en el naciente municipio de Cuautitlán Izcalli. Fue de alegría, incertidumbre y un gozo inmenso, que al fin tendría casa propia en un lugar desconocida. Sin embargo, anhelaba, por mi mente pasaron escenas de cómo sería aquel lugar, qué estructura tenía mi casa. Y en fin, un día larguísimo para llegar a comunicarles a mis hijos y a mi esposo, pues la fabulosa noticia. Domingo a domingo visitamos a Cuautitlán Izcalli, en la colonia Ensueños. Nos encantó su belleza natural, era hermoso. No había tanta casa. En sección parques había sembradíos de alfalfa, de trigo, de maíz, de verdad, pero hermoso. Hay de frijol, de verdad. Y tuvimos la fortuna de ver cómo se construía nuestra casa, desde la cimentación, de veras. La cimentación nos daba alegría que iban colocando la piedra y luego los tabiques, y se fue formando nuestra habitación.
En aquellos días disfrutamos nuestros primeros encuentros con los habitantes originarios de esta región. Visitábamos, un domingo visitábamos el Llano de Guadalupe, otro domingo visitábamos los arcos de Tepojaco, y así estuvimos visitando los pueblos. De esa manera conocimos esos 13 pueblos que son hermosos. Y en aquel entonces pues había pocos habitantes en el centro urbano, en el Sueños, en Cumbria y en la unidad militar. Visitábamos tan alegremente el Llano de Guadalupe. En aquel entonces había competencias, eran hermosas. Unas veías tú aquello y carreras de caballos. Se convivía con la gente y los reconocíamos, y como siempre estuvimos constantemente visitando, pues nos reconocían. Esos señores siempre vienen a visitarnos y visitamos de verdad. El pueblito que más me gustó fue Atlámica, de verdad, fue Atlámica. Y tuvimos la oportunidad, de verdad, llegar a ese lugar. Y de verdad, una alegría nos dio porque me entregaron la casa e inmediatamente nos venimos. ¿Cómo? Olvídense, teníamos un carro bien viejito como yo ahora y echamos todo con sábanas, con cobijas y nos venimos. Ah, pero qué esperanzas, en la medianoche me tocaban, pero fuerte así. Y mis hijos se separaron rápido. Mamá, dice, es la policía. Dijeron que éramos paracaidistas. Y de verdad, yo sí me espanté. Y me dice, a ver señora, afuera. Y mis hijos pequeños. José Luis, ¿cuántos años tenías entonces? 9. Imagínense. De verdad. Y me pedían el documento. Vean, el documento que me dio el magisterio era un pedacito así. Pero como todo echamos así, sábanas y todo, dije, ¿dónde está ese papel? Gracias a Dios, con la ayuda de mis hijos lo encontramos. Señor, mire mi credencial y todo. Bueno, el susto que me llevé. Nos llevamos, porque realmente traían pues sus armas, ¿no? Y sí, ese fue una cosa admirable para nosotros. Al día siguiente, vean qué hicieron los trabajadores. Allí, en la calle de Olimpo, hay 2 Olimpos. La primera donde está la Oxxo. Es la calle Olimpo número 36. Y no había casas de este lado, solamente de este lado. Todos los trabajadores de albañilería, de electricidad, nos pusieron el agua y todos trajeron comida al día siguiente para darnos la bienvenida. Eso es una alegría que no olvidamos, de verdad. Y así nos reconocieron como los primeros habitantes en 1972.